Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro webinar Educar es todo. Septiembre es siempre un mes junto a enero en el que todos nos ponemos propósitos. Las madres y padres, además, añadimos a nuestros propósitos individuales otros que tienen que ver con nuestros hijos. Coincidiendo con el curso escolar, nos proponemos conseguir que nuestros hijos sean buenos estudiantes. Hace tiempo ya que sabemos que nuestros hijos sean buenos estudiantes no depende tanto de sus capacidades intelectuales, sino de la actitud que ponga ante los estudios. Y esta actitud no viene de serie, nuestros hijos no nacen con ella, la van adquiriendo. ¿Y qué papel jugamos aquí nosotros, los adultos? Pues las madres y padres podemos fomentar esa buena actitud en nuestros hijos, la motivación, las ganas de aprender, de superarse, la concentración, la perseverancia, el valor del esfuerzo, el autodidactismo. Todas estas habilidades van a ir construyendo a ese buen estudiante. Esta noche la pedagoga psicóloga Cristina Cabello, que además es Project Manager en Cumo en España, nos va a ofrecer 7 claves para que nuestros hijos se conviertan en buenos estudiantes. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches a ti María y a Buenas todos noches. y felicidades por estar hasta ahora escuchándome a mí hablar sobre estos temas. Ya dice mucho de quién hay ahí detrás, ¿no? Del interés que tiene. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que siempre lo decimos a las 10 de la noche, que haya gente conectada escuchando estos webinars. Es una muy buena noticia, ¿no? Es un síntoma de que la gente está comprometida con la educación y esto siempre es una muy buena noticia. Cristina, hoy vamos a hablar de algo que, claro, a las madres y padres pues, nos interesa mucho y sobre todo en el mes de septiembre, ¿no? Que empieza el colegio, conseguir, ¿no? Que nuestros hijos sean buenos estudiantes. Ponemos mucho empeño, además ahora que ya sabemos, ¿no? Que depende no tanto de su inteligencia, no es algo que venga de serie, sino que es una determinada actitud ante los estudios la que podemos ir forjando en ellos para que ellos se conviertan en buenos estudiantes. Claro, la clave es esta, ¿no? Entender que un buen estudiante no nace, se hace y que las madres, padres y, por supuesto, los docentes tenemos un papel fundamental en este proceso. Claro, es algo que tenemos que educar también, ¿verdad? Igual que educamos otras habilidades, pues esto también hay que educarlo y mi misión hoy pues dar 7 de las muchas claves que habrá seguramente, pero 7 muy importantes para facilitarles ese caminito que tienen por delante. A ver si lo conseguimos. Deseando escuchar estas 7 claves que nos van a ayudar a las madres y padres a conseguir que nuestros hijos sean buenos estudiantes. ¿Hace falta invertir todo nuestro tiempo libre, ¿no? Las tardes, cuando llegamos al trabajo, en los estudios de nuestros hijos para conseguir esto? ¿Tomárnoslo como si fuéramos nosotros los que van a la clase o no tiene nada que ver con esto? No debería. Si nos está pasando eso, quizás sea un indicador de que hay algo que no estamos desarrollando en nuestro hijo, como puede ser la autonomía, de aprender por sí mismo, ¿no? Y también puede ser un indicador de que quizás estamos protegiéndoles demasiado, ¿no? Y quizás hay muchos expertos que ya dicen que es muy importante que nuestros hijos se acostumbren a manejar las frustraciones naturales de la vida, ¿no? Y una quizá es tener un fracaso, que le vaya mal en el examen, ¿no? Tener algún error, que se le olvide alguna cosilla, para poder hacer balance y decir, ostras, este comportamiento no me compensa, mañana lo hago diferente, ¿no? Tenemos que acompañarlos, por supuesto, pero no hacerlo por ellos. Esa es la clave. Esa es la clave, eso seguro que es una de las 7 claves que nos vas a dar ahora, Cristina. Yo ya te voy a dejar a ti con el webinar, que es un tema súper interesante. No quiero perder más tiempo y sí que quiero antes recordar a todos los que nos están viendo que a través del canal de YouTube pueden ir dejando en el chat todas las preguntas que les vayan surgiendo, que después Cristina las contestará después de que termine la exposición. Así que nada, Cristina, todo tuyo y muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Vamos por ello. Vale, pues aquí estamos ante un dilema, ¿no? El que os quiero presentar, que es precisamente este, ¿no? Al que nos enfrentamos muchas veces. ¿Le enseño o dejo que aprenda? ¿No? La definición de dilema es precisamente una decisión difícil entre dos alternativas, ¿no? Mi misión hoy es que al final de este webinar podáis contestar
con más seguridad a esto, ¿no? Realmente, si veo que se va a equivocar, tengo que dejarle que aprenda o tengo que protegerle o tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Ese dilema al que nos enfrentamos muchas veces los padres. Pues mirad, lo que quiero daros, como ya comentaba al principio, son 7 claves básicas para educar a un buen estudiante, porque a un buen estudiante también se le educa, ¿no? Si os quedáis hasta el final de este webinar, mi compromiso es con vosotros de aportaros claves. También os voy a contar bajo el programa Kumon en el que trabajo, cómo nosotros lo trabajamos. Por supuesto, no es algo que haya que hacer para desarrollar un buen estudiante, pero sí que me gustaría que podáis tener claves de cómo podéis ayudar a vuestro hijo en este tema tan importante, ¿no? De todas maneras, como os decía, mi misión es aportaros valor, estéis en Kumon o no lo estéis, y vamos a por ello. Al final de la presentación también os daré como un recurso que he llamado biblioterapia, que son libros, enlaces, vídeos, para que sigáis aprendiendo de este tema, ¿no? Que es infinito y muy complejo, ¿no? Y que os preocupa tanto como para estar aquí a las 10 de la noche escuchándolo. Vamos con ello. Mira, lo primero en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué es ser un buen estudiante. Os mandamos en mayo una encuesta, un cuestionario en concreto con 24 preguntas sobre el aprendizaje, ¿no? Sobre qué entendíamos nosotros por eso. Y una de ellas era ¿qué es ser un buen estudiante? En concreto, estas fueron las respuestas. Fijaos que también hay un filtro importante, ¿no? En esta página de padres interesados que escuchan webinar a esta hora, ¿no? Y el 91%, un poquito más incluso, sabían que ser buen estudiante tiene algo que ver con disfrutar y con la autonomía, con poder hacerlo solo. Muchas veces los cuestionarios tienen como un sesgo que se llama, que es de deseabilidad social en la respuesta, es decir, yo sé que tengo que contestar esto, ¿no? Que disfrute, claro, y que sea autónomo aprendiendo, pero ¿y si no saca buenas notas? ¿Y si además no es capaz de completar todas las tareas o yo pienso que no se dedica lo suficiente? Pues realmente es una cosa, o es que disfrute aprendiendo y sea autónoma haciéndolo y como consecuencia quiera dedicar tiempo, sea capaz de completar las tareas y además saque buenas notas. Pues quizás tenga relación con esto, ¿no? Pero bueno, fue una respuesta que me dejó muy contenta, ¿no? Desde luego, tienen que disfrutar aprendiendo y aprender a hacerlo solo. Y mirad, para empezar ya cuanto antes con las claves, porque solo tenemos 30 minutitos, lo que quiero es mostraros cuáles son las que yo he llamado las 7 AES del rendimiento académico. Rendimiento académico entendido como la consecuencia del desarrollo de la capacidad, de las capacidades de nuestros alumnos, del potencial de nuestros alumnos, ¿vale? Mira, lo primero que tiene que tener un alumno para tener un buen rendimiento académico y ser un buen estudiante es tener un autoconcepto académico fuerte. ¿Qué es eso del autoconcepto académico? Luego vamos a ver una a una y os voy a ir dando claves para aumentar y reforzar y conseguir eso que es importante, ¿no? Para ser un buen estudiante. Pues el autoconcepto académico es su visión como estudiante, es decir, que él piense de sí mismo que es capaz de afrontar las tareas escolares, que se sienta capaz, inteligente, ¿vale? Además, tiene que tener un conocimiento de cuáles son sus fortalezas, cómo aprendo yo mejor, qué vías de acceso a la información tengo yo, os daré las claves de esto. La siguiente es la autorregulación, es lo que nosotros llamamos la fuerza de voluntad, ¿no? Autorregularse significa ser capaz de establecer metas y de conseguirlas a través del hábito diario y la persistencia. Qué complejo esto también en el mundo de los videojuegos, y vamos a ver cómo también influye eso que estamos haciendo con nuestros hijos en el poder posponer o no la gratificación, ¿no? Luego hablamos de esto. La autoeficacia, otra A, ¿vale?
en realmente qué percepción tengo yo de mi eficacia como estudiante. ¿Soy eficaz en los estudios y cómo percibo yo lo eficaz que soy o no? Eso desde luego va a condicionar el que el alumno quiera o no estudiar. También cómo se relaciona con los errores y además es capaz de saber si el resultado de su estudio le va a llevar a la meta que él quiere o no. Por otra parte, es muy importante las cosas que él mismo se dice, ¿no? Cómo se premia, si la tarea en sí misma es reforzante o no, lo hace para conseguir castigo o premios, si realmente disfruta aprendiendo. Fijaos que no digo estudiando. Sinceramente creo que a nadie le gusta estudiar, pero hay personas que nos gusta tanto aprender que estudiamos para ello, ¿vale? O sea, el proceso en sí quizás no es el de lo más gratificante, o al menos no siempre en todas las materias y durante todo el tiempo, pero el resultado nos gusta tanto, ¿no? Nos tiene que gustar tanto, tenemos que amar tanto el resultado de poderlo aplicar en nuestra vida que queramos pasar por el proceso de dedicar y persistir. Y la última es el autodidactismo, clave. Soy autónoma aprendiendo, vuestro hijo realmente tiene recursos y le estamos poniendo en disposición de que él pueda hacerlo por sí mismo, pues estas 5 A's que como veis van de dentro hacia afuera, ¿no? Como el propio verbo educar significa, ¿no? Que es guiar, ¿no? Guiar, sacar hacia afuera, ¿no? Lo que ellos ya tienen dentro y lo que sin duda son capaces de hacer, ¿no? Pues 7 claves que vamos a desgranar poquito a poco, ¿vale? Vamos con la primera. La primera clave es el autoconcepto académico. ¿Soy capaz, inteligente? Mi visión como estudiante. Vamos a ver qué papel tenemos nosotros como padres en el desarrollo de un autoconcepto académico fuerte, en que él sienta que es capaz en relación a las tareas escolares. Mira, esta diapositiva es solo para adultos, ¿vale? Así que si hay algún peque por ahí, pues que aproveche para hacer pis o que, no sé, alguna cosa, aunque la voy a intentar hacer para todos los públicos por si acaso, ¿vale? Pero os quiero presentar a este bichito de aquí, ¿no? Es el ratoncito Pérez. Ratoncito Pérez, como todos sabéis, es un bichito que sabe cuándo a mi hijo se le cae el diente, que va, lo recoge de la almohada y le trae justo su regalo favorito, ¿vale? Y nuestros niños creen en el ratoncito Pérez, en el ratoncito Pérez, en Papá Noel, en los Reyes Magos, ¿verdad? En el amor de Disney, en muchas cosas que solo se creen o que se creen firmemente, sin filtro, dependiendo de los autores, como límite los 8 años. Hay autores que incluso lo pautan en los 6 años. Es decir, mi hijo cree sin ningún tipo de filtro todo lo que yo le digo hasta que tiene 6, 8 años, depende de los autores. Entonces mi pregunta es, si cree en el ratoncito Pérez, ¿no va a creer en ti? ¿En lo que tú le dices? Si yo le digo que es un desastre, en vez de creo que necesitas apuntar las cosas para organizarte, si yo le digo no eres bueno en mates, en vez de tenemos que dedicar más tiempo a estudiar las matemáticas, si yo le digo has sacado un 10, eres muy listo, en vez de has sacado un 10, eso es que lo has ensayado lo suficiente, ¿cómo va a cambiar en mi hijo o cómo voy a construir en mi hijo eso que pone auto, ¿no? El auto, hasta los 6, 8 años, ya lo han dicho algunos de mis compañeros, no es auto. Es decir, él se crea el concepto académico de sí mismo usando la información que tiene de sus personas de referencia. Quien más los quiere, que son sus padres, su familia cercana y también el grupo de iguales, los amiguetes, ¿vale? Es importante también. Entonces, primera clave, dile cosas bonitas y sobre todo dile cosas que dependan de él. Luego vamos a indagar en el poder del lenguaje en esto. Además, tenemos otra cosa respecto al autoconcepto académico, que es esta teoría de las inteligencias múltiples, que seguro que las conocéis, ¿vale? ¿Por qué es importante la teoría de las inteligencias múltiples? Es importante porque postula que se puede ser inteligente de 9 maneras diferentes.
Y puede ser que yo sea muy inteligente en matemáticas y sea menos inteligente en música. Pero es que es más, puede ser, y de hecho es, que el que sea muy inteligente en matemáticas no me hace menos inteligente que el que sea muy inteligente en música, ¿vale? Entonces, es muy importante, muy importante, teniendo en cuenta que en el colegio lo que se valora o lo que se evalúa es sobre todo la inteligencia lógico-matemática, la lingüístico-verbal, ¿verdad? Algo de la musical y algo de la visual-espacial. Puede ser que mi hijo, si tiene un tipo de inteligencia más naturista o más corporal o más interpersonal, se ha imaginado una niña que es muy corporal, que le gusta mucho la música, que sabe, memoriza muchas coreografías y que además tiene mucho don de gente y es capaz de relacionarse mucho con otros niños. ¿Eso significa que sea menos inteligente? Si es muy buena en eso, pero sin embargo está suspendiendo matemáticas, pues no, no significa eso. Por tanto, lo que os quiero decir es que todos los niños son inteligentes a su manera. Entonces es importante que identifiquemos en qué es nuestro hijo inteligente para poder potenciar eso mucho, porque es lo que es inteligente de manera natural y por supuesto desarrollar la otra área, el otro tipo de inteligencia que va a necesitar también para prosperar, ¿no? Por eso, evidentemente, en el colegio las matemáticas y lengua y literatura, ¿no? Son importantes porque son las materias instrumentales básicas, las materias que nos dan acceso a mucha parte de la información, pero no es solo eso, ¿vale? Entonces es muy importante que le hagamos sentir inteligente. Y si se lo hacemos sentir antes de los 8 años, tenemos mucho más éxito que si luego ya se lo decimos después de haberle dicho mucho tiempo que no lo es, ¿vale? O el cole haberle dicho mucho tiempo que no lo es. Vale, pues llegado a este punto, nosotros en Kumo lo tenemos súper claro. Nosotros pensamos que todo niño tiene potencial y que nuestra misión es descubrirlo, no es buscarlo y ver si está, es descubrirlo y desarrollar esa capacidad al máximo. ¿Por qué? Porque partimos de que todos los niños desean mejorar sus capacidades. También hay muchos autores con los que luego hablaré en la parte esa de biblioterapia que he comentado, que comentan esto, ¿no? La importancia de hacer a tu hijo inteligente, de decirle lo bueno que es en todas las cosas y de desarrollar verdaderamente aquello en lo que es más capaz, ¿vale? La segunda clave es el autoconocimiento, ¿vale? En realidad, ¿cómo aprendo yo? Mirad, todas las personas aprendemos usando 3 vías de acceso principales, que son las que veis ahí. Son 3 vías de acceso que nosotros utilizamos, todos utilizamos las 3, pero hay algunas en las que somos como que es nuestra favorita, ¿no? Si eres una persona muy visual, es muy probable que te ayude para memorizar y para fijar los conceptos, usar colores, por ejemplo, subrayar un tema de un color, subrayar otro tema de otro, y eso me sirve a mí para diferenciar que el naranja es este autor y que el amarillo es otro diferente. Puede ser una estrategia. Si soy auditivo, preferentemente auditivo, aunque os digo que todos usamos las 3 y es importante explorar las 3 por si acaso no hemos identificado bien cuál es la nuestra, sobre todo cuando son chiquitos y son muy plásticos para todo, ¿no? Nos viene muy bien muchas veces leer en voz alta lo que estamos aprendiendo o la musicalidad, ¿no? Todos lo sabemos cuando aprendíamos las tablas de multiplicar, ¿no? Esa cancioncilla o las provincias, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre que me decía siempre Aragón, 3, Huesca, Zaragoza y Teruel. Pues esa cancioncilla, esa música potencia la memoria ecoica, que es la memoria auditiva. Entonces, explorar eso porque también reforzará el aprendizaje. Pero es que hay otros niños que son kinestésicos. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Pues significa que aprenden manipulando con su cuerpo. Entonces, van a ser niños
que a lo mejor necesitan estudiar de pie, que a lo mejor necesitan estudiar moviéndose, que a lo mejor necesitan estudiar un tema ahora, hacer un espacio de tiempo, ir a otro sitio y venir y estudiar la segunda parte, y así les sirve para diferenciar. Esto lo hice antes de merendar y esto lo hice después de merendar. Entonces, mi consejo, explorar las 3 vías y que cuando ellos sean mayores sepan qué es lo que les facilita aprender, ¿verdad? Y fijar los conceptos, muy importante también. Y vamos con la tercera clave, la autorregulación. Lo que hemos dicho, esa palabra raruna, ¿no? Lo que hemos dicho que se llama fuerza de voluntad, lo que decíamos siempre que es la fuerza de voluntad. Es decir, tener hábito y persistir. Mirad, la autorregulación se define como el control, la gestión de pensamientos, de las conductas, para conseguir las metas que me he puesto y para evitar las consecuencias que quiero evitar, las negativas, ¿vale? Y se compone básicamente, o podemos desarrollarla en nuestros alumnos, el que tengan esa fuerza de voluntad, el que sepan autorregularse, trabajando 6 aspectos fundamentales. El primero es que las metas que les pongamos sean ajustadas a su capacidad, que realmente si persisten puedan conseguirlas. Y luego que las metas no sean muy largas, sino que está bien que tenga una meta larga, pero oye, para conseguir esta meta dentro de un año o dentro de 6 meses, que ellos no saben ni qué es ese espacio temporal muchas veces, necesitas trabajar día a día esto, es decir, parcelar las metas a largo plazo en pequeños pasitos que les aseguren que si ellos los van dando, van a llegar a la gran meta tan lejana, ¿ok? El segundo punto para potenciar el que ellos se autorregulen es que yo tengo un plan de trabajo, que es diario, que es realista, ¿verdad? Que lo tengo por escrito, que lo veo siempre. Entonces, cuando algún amigo me llama y me dice tengo que salir o me apetece ver los dibujos, yo digo, bueno, es que yo tengo un plan en el que de 4 a 6 yo me tengo que dedicar a tareas intelectuales. Si no tengo deberes, leo. Si no tengo, ¿no? Si no tengo que estudiar, pues reviso el material, paso los apuntes a limpio, cosas intelectuales para que ellos vayan generando hábitos. El tercer punto es un punto súper importante, muy, muy importante, y que los videojuegos y la época de la tecnología está dinamitando mucho. ¿Por qué? Porque nuestros niños no están acostumbrados a demorar lo bueno, a esperar por lo bueno, a demorar la gratificación que se llama, ¿vale? Cuando juegan a los videojuegos, si comen una manzanita, enseguida sale luz, sale sonido, sale imagen, salen puntos. Entonces, eso lo que hace es sobreestimular una parte del cerebro que se llama núcleo estriado, ¿no? Que es como que genera adicción a esa satisfacción inmediata. Sin embargo, todos sabemos que la vida no va así, ¿no? Entonces yo para mantener una tarea tengo que ser capaz de persistir, tener un hábito, ¿vale? Y eso además se puede enseñar. Y os aconsejo que busquéis por ahí por YouTube, no tenemos tiempo de verlo, el test de malvavisco. Los malvaviscos son lo que nosotros llamamos nubes, ¿no? De ese autor. ¿Qué descubrió ese autor? Pues hizo un estudio longitudinal enorme de 14 años de seguimiento, nada más y nada menos, donde enseñaba a los alumnos a esperar más, a los niños a esperar más tiempo para la gratificación. Además, un vídeo súper gracioso que os aconsejo. Es muy importante que enseñemos a nuestros niños a esperar para conseguir el premio, no que hagan solo cosas por los premios inmediatos, sobre todo, ¿vale? El cuarto punto es el lenguaje interno, lo que ellos se dicen. Para yo poder persistir, me tengo que decir, ¿no? Que, vale, yo de esto voy a ser capaz, no pasa nada, es que es la primera vez que lo hago, necesito practicar. Y además es muy importante que cuando yo me equivoco como padre, ellos me vean a mí que me digo lo mismo, o que yo se lo diga a él para que luego ese lenguaje que oyen de mí lo interioricen. Al final, como todos sabéis, los niños aprenden lo que ven, no tanto lo que oyen, ¿verdad? El poder del ejemplo es fundamental.
qué más es importante para desarrollar esa fuerza de voluntad? Pues el hábito. Mirad, nosotros somos tendentes, y los niños sobre todo, a la ley del mínimo esfuerzo. Está bien, porque estamos hechos para evitar recursos por si viene un depredador, ¿no? Es como una herencia, una memoria filogenética de especie. Entonces, tenemos que protegernos de nosotros mismos, teniendo hábitos. Si yo tengo un hábito, cuando lo instauro me cuesta, pero una vez que lo tengo ya no tengo que decidir, porque yo tengo un hábito y entonces eso genera en mí una inercia que me hace que me cueste menos ponerme a estudiar, porque todos los días tengo un planning secuenciado y tengo un diario, tengo un hábito de trabajo diario. Y el hábito, como decía antes, también es importante que sea intelectual. ¿Vale? Hay una cosa muy importante que nosotros en Kumon también entendemos muy bien, que es el poder de la práctica distribuida versus la masiva. ¿Qué significa eso? Pues que es muy importante trabajar un poquito todos los días para asimilar bien los conceptos, mejor que estudiar mucho, pero pocos días. Yo le digo que es como un método de digestión lenta, no de atracón, ¿vale? Muy importante eso también. Y por supuesto valorar el proceso. Es interesante que le pongamos a nuestro hijo objetivos de tarea. Tienes que estudiar todos los días 2 horas, imagínate, en vez de tienes que aprobar. Porque puede ser que estudie todos los días 2 horas y luego no le haya ido bien en el examen. Entonces, la manera de que él siempre gane es ponerle objetivos de tarea. Yo sé que si estudio todos los días 2 horas, la consecuencia inevitable, o al menos la lógica, será que apruebe, ¿verdad? Pero no lo hago por eso, eso es la consecuencia y no es lo que premio. Vamos a la cuarta clave, la autoeficacia. ¿Confío en realidad en mi capacidad para lograr las metas? Pues aquí entramos en un punto importante, y es que puede ser que nuestros hijos realmente no sean eficaces estudiando y entonces tengan una percepción adecuada de su eficacia, y es que no soy eficaz, no tengo buen resultado, no me sale bien, ¿no? Entonces lo que he pensado es en que exploréis también estas siglas que la aportó un autor, Robinson, estas siglas que son como el sistema que asegura, ¿no?, el que vuestros hijos puedan aumentar su eficacia estudiantil. El primero es previsualizar, ¿no? Primero, a ver qué me tengo que estudiar, ¿no? ¿A qué me enfrento yo? Es muy importante predisponerse. Nosotros también lo hacemos en Kumon con el trabajo. Primero, ojea qué te vas a enfrentar, ¿verdad? Luego, antes de leer en detalle, oye, ¿qué me están preguntando, no? ¿Qué voy a tener que contestar después, no? Si tengo las preguntas ya detalladas por parte del profesor. Por supuesto, después entro en la lectura. Primero miro los apartados generales, después miro una visión más general de todo y en detalle. Y después lo que hago es sacar las ideas principales, ¿verdad? Todo esto no depende solo de la voluntad. A sacar las ideas principales y a tener una lectura crítica también hay que aprender. Nosotros tenemos un programa de lectura donde lo enseñamos, pero es muy importante, ¿vale? No es solo aprender a leer y ya está, es que hay que aprender a leer de manera crítica. Por otra parte, una vez que ya he leído, lo que tengo que hacer es memorizar, ¿vale? Recitar, cierro el libro y voy a ver si me lo sé o no. Os recomendamos, y este autor también recomienda, que sea en voz alta para reforzar la memoria auditiva o por escrito para reforzar también la memoria visual, ¿vale? Y es muy importante que saquemos la esencia. Y la clave última está en la última R, que muchas veces lo olvidamos, que es repasar. Mirad, en las primeras 24 horas es cuando más se olvida. Entonces es muy importante que ellos relean esas primeras 24 horas, que usen el truquito este que digo de los espacios. Primero me repaso este autor, me doy un paseillo, vuelvo, me repaso el siguiente, bueno, autor, tema o lo que sea, depende del curso que estén, porque ese espacio temporal me sirve para no mezclar conceptos. En silencio o en voz alta, depende del alumno, pero lo que es mágico es que se haga antes del examen y antes de dormir. De verdad que es algo mágico, o sea, es súper importante reducir el número de interferencias que hay entre el momento del examen y el momento del repaso. Entonces, si yo leo rápido antes de hacer el examen y me voy a dormir,
Eso hace que el día del examen no haya habido mucho conflicto en medio ni mucha interferencia. Todos hemos vivido esto cuando vemos una serie, ¿no? Antes de acostarnos y estás toda la noche pensando en eso o te levantas justo con esa cancioncilla que acabas de escuchar, ¿no? Pues si lo aplicamos en el estudio, es un truco muy, muy, muy recomendable también. Quinta clave, nos queda muy poquito ya, la autoevaluación. Qué importante es la relación que tengan nuestros hijos con los errores, ¿vale? Mirad, para nosotros el error significa aprendizaje y tengo ahí dos tips importantes que es el de segunda oportunidad y lo que nosotros llamamos los errores inteligentes. ¿Qué significa la segunda oportunidad? Que a diferencia del cole, si yo cometo 5 fallos en un examen, pero resulta que nada más salir del examen me doy cuenta que me he equivocado, ya no hay nada que hacer porque ya no tengo una segunda oportunidad para rectificarlo. Nosotros en Kumon sí lo hacemos, lo tenemos muy en cuenta. Tengo fallos, pero al final todas las hojas acaban con el 100% de aciertos porque he aprendido de ellos y entonces el alumno está en disposición de pasar. Es muy importante eso, ¿no? Y por otra parte, los errores inteligentes. Puede ser que la respuesta esté mal, pero el proceso de pensamiento sea muy inteligente. Pues sí, puede ser y muchas veces es. Entonces, descubrir qué es lo que ha pensado vuestro hijo detrás de un error aparentemente tonto es fundamental y también refuerza su autoconcepto, ¿verdad? Buscar siempre la inteligencia detrás de cada cosita que hacen porque son mucho más listos de lo que pensamos. Sexta clave, el autorrefuerzo. Oye, yo realmente disfruto aprendiendo, lo aplico. Para yo ser un buen estudiante me tiene que gustar aprender porque el proceso muchas veces no es grato, como he dicho, ¿no? Hay que persistir. Y aquí tenéis mucho poder vosotros. Mirad, os presento varios tipos de motivación. La motivación extrínseca, que se llama, ese nombre tan raro a la tarea, es cuando la tarea es un medio para conseguir algo. Mirad lo que habéis contestado en la encuesta. Muchos de vosotros, casi más del 30%, contestáis que vuestros hijos hacen las tareas para que no le regañes, para que no le castigues o para que te sientas orgulloso de él, ¿vale? Eso significa estudiar para algo, motivación extrínseca. ¿La intrínseca cuál es? Pues estudio porque me gusta aprender, la tarea en sí misma me gusta. Puede haber una además que se llama intrínseca a la persona, es decir, la tarea en sí misma no me gusta, pero los resultados que me va a llevar a hacer eso me encantan, que sería, por ejemplo, estudiar una carrera a largo plazo, ¿no? El proceso en sí a veces no me apasiona, aunque te tendría que apasionar algo, y el resultado es lo que más me gusta, precisamente porque la tarea es ardua, yo me siento bien al terminar y conseguirlo. Y hay un cuarto tipo de motivación del que no se habla mucho, pero que José Antonio Molina habla de él, que es el sentido del deber. Mira, pues si no estás motivado por esto, ni por dentro, ni por fuera, ni por mí, ni de ninguna manera, hazlo porque yo te lo digo, porque soy tu padre y quiero lo mejor para ti. Los límites también son importantes. Respecto al poder del lenguaje, es muy importante que elogiéis o reprendáis a vuestros hijos sobre la conducta, no sobre su modo de ser. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de decirle eres malo, le digo que te has portado mal. En vez de decirle no has tenido fallos, eres muy listo, le digo no has tenido fallos, eso es que lo has ensayado lo suficiente o ya lo has aprendido. En vez de decirle cuánto has tardado hoy, le digo hoy has trabajado mucho tiempo. Pues en vez de decirle estamos muy contentos contigo, estamos muy contentos con tu trabajo. La idea es que su persona nunca se vea comprometida y que el amor que tenemos hacia él nunca dependa de lo que haga, ¿no? Sino de su propia razón de existir. Por tanto, si yo te digo te has portado mal, vale, yo soy bueno, pero lo que tengo que hacer es cambiar mi comportamiento. También es muy importante que le digamos cómo espero que te comportes. No decirle no haga esto, no haga esto, ese es el problema que tiene el castigo. Castigo, le digo qué no debe hacer, pero si no le digo qué es lo que tiene que hacer, él no tiene una respuesta alternativa para poderla sustituir. Entonces,
menos castigo y mucho más alternativa de respuesta, ¿no? ¿Sí? O refuerzo negativo, que no se suele usar mucho por parte de los papás. ¿Qué significa un refuerzo negativo? Pues, vale, pues como ha hecho esto, o sea, como ha hecho lo que yo te he pedido, pues yo te pongo la serie que te guste o lo que más, o lo que hayáis acordado con él, ¿no? O no estoy enfadada con tu comportamiento. Entonces él se libra de ese estímulo aversivo del que quiere librarse, que en sí mismo es reforzante, ¿vale? Bueno, esto es un poco complicado, no sé si se ha entendido, si no, luego la parte de preguntas os lo explico mejor. Y la última clave, el autodidactismo. Qué importante es que nuestros hijos sean autónomos aprendiendo. El objetivo fundamental que tenemos en Kumon es precisamente desarrollar en el alumno una mentalidad y una habilidad autodidacta. ¿Qué significa ser autodidacta? Pues saber controlar, regular, ser el protagonista de tu aprendizaje. ¿Y qué es la mentalidad autodidacta? Pues no enseñarle a adquirir conocimiento, sino enseñarle a no enseñarles conocimientos, sino enseñarles a adquirirlos, ¿no? Nosotros les enseñamos a aprender para que ellos aprendan a aprender por sí mismos. Y es una mentalidad que supone descubrir las cosas, persistir, que no pasa nada si tengo errores, una mentalidad que hace que el alumno persista. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Pues con nuestros 6 puntitos claves. Nuestros profesores no son profesores enseñantes, son orientadores. Nuestro material además va pasito a paso, lo que le permite al alumno ir construyendo sobre conocimientos previos conocidos. Entonces eso hace que él pueda aprender del propio material, que además es un material que no le deja solo, que le acompaña. Por otra parte, si yo le pongo un reto óptimo, que no es ni demasiado difícil que no depende de él, ni demasiado fácil que no tiene motivación por alcanzarlo, eso hará que tenga más ganas de seguir trabajando y que pueda trabajar concentrado, motivado. Por otra parte, tenemos que desarrollar la confianza. Es decir, un niño no va a querer aprender conceptos nuevos si no confía en sus recursos, si no tiene la actitud de querer intentarlo, si no tiene un aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? Por supuesto, es muy importante adaptarse al ritmo del alumno. Nosotros no trabajamos con edades, trabajamos con capacidades, muy importante también. Y además tiene que tener motivación para aprender. Y motivación para aprender, nosotros tenemos, creo que más los orientadores que los alumnos. Todos los orientadores están muy motivados por aprender de los alumnos y los alumnos motivados por aprender del propio material, ¿no? Es un alumno informado y que tiene una proyección, que sabe a dónde va y que además quiere resistir porque tiene un objetivo. Entonces, para terminar, simplemente una breve reseña de cómo nosotros lo hacemos. Tenemos tres programas que exploran las 3 materias instrumentales básicas, como he dicho al principio. Por otra parte, en las 3 leyes de educación, las que hemos tenido y en la actual, hay un concepto muy importante de competencia clave en el que nosotros ponemos el ímpetu, ¿no? Nosotros en Kumon trabajamos de todas estas competencias clave que un alumno tiene que tiene que tener al terminar la educación secundaria obligatoria. Nosotros trabajamos esas 4 que están en azul y me atrevería a decir que también la competencia emprendedora, ¿no? El caso es que las competencias se entienden como conceptos, procedimientos y actitudes que un alumno tiene que tener al terminar la escolaridad. Pues es muy importante, ¿no?, que trabajemos todas esas, porque eso es lo que supone tener un perfil de alumno completo y preparado para ser responsable y competente en la sociedad, ¿vale? Tenemos de cada uno de los programas no solo hojas de ejercicio, sino también material manipulativo para los más corporales, los más chiquititos, y también tenemos un material maravilloso que podéis descargar y que podéis observar aquí en la propia página web, ¿vale? Simplemente os pongo un guiño, ¿vale? Pero si exploráis aquí podéis buscar los libros por edad,
¿verdad? Y también canciones si todavía no sabe escuchar y muchos recursos que os aconsejo mucho para desarrollar la competencia lectora de vuestros hijos y el gusto por la lectura también, muy importante. Y nuestro último programa, el programa de inglés, que trabaja también esos objetivos que veis ahí y la musicalidad también, las imágenes, ilustraciones, para ser un alumno que sea competente en comprensión lectora. ¿Vale? Para terminar, lo que os prometí, biblioterapia y enlaces de interés para seguir aprendiendo. Mira, os aconsejo mucho estos dos libros de José Antonio Marina, ¿vale? Tanto estos dos libros, o si no sois de leer, podéis meteros en su página web porque es el fundador de la Universidad de Padres. Muy importante también esa web, muy chula. Por otra parte, os recomiendo también el libro de Álvaro Bilbao y esas dos conferencias de ahí en concreto. También os recomiendo este libro, el de Sir Ken Robinson. ¿Por qué se llama Sir? Pues porque la reina Isabel le dio ese título precisamente por ser un abanderado por incorporar el arte en el currículum escolar. Entonces, si habéis tenido a una bailarina, unas relaciones públicas, una coreógrafa, y tiene ese tipo de inteligencia, aunque insisto en que todas se pueden desarrollar, pero veis que naturalmente tiene eso. Este libro es maravilloso porque es un libro en el que cuenta cómo grandes figuras del arte tenían mucho fracaso escolar en el cole y cómo efectivamente eran muy inteligentes en eso. Entonces es un libro muy bonito y que os va a remover mucho el corazón. Y los libros de Bernabé Tierno tienen más de 60 libros, más de 60, y he elegido esos tres porque son poquitos los que me he basado también para algunas partes de la presentación, pero tiene muchos muy buenos. Y por supuesto también las páginas web de Kumon y la de Educar es Todo, que está repleta de recursos que podéis utilizar. Y nada más, me he pasado 5 minutillos. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis y además cumplimos 30 años en España. El método lleva más de 60 en Japón y bueno, si ahora queréis probarlo, tenemos además una promoción, 15 días totalmente gratis hasta el 31 de octubre, ¿vale? Para que probéis, veáis cómo es y todo. Así que por mi parte esto es todo. Perdón por estos 5 minutitos que me he pasado de más y nada, María. ¿Qué tal, Cristina? Oye, muchísimas gracias. La verdad es que estábamos todos escuchándote súper atentamente. Incluso, bueno, la gente en el chat ha mandado muchísimas preguntas porque es un tema muy interesante. La gente estaba preguntando que volviéramos a poner la web, es crecerleyendo.es. Sí. ¿Vale? Yo lo he puesto en el chat para que todos aquellos que no la hayan podido ver bien lo tengan a mano. Sí. Y mira, está Cristina compartiendo. Está. Crecerleyendo.es. Crecerleyendo.es. Es verdad que como está en un color así azulito con el morado no se ve bien, pero ahí tenemos todos los recursos para desarrollar la capacidad lectora. En nuestra propia página web también está y lo pueden descargar y todo. Muy bien, Cristina, pues nada, si te parece, vamos a pasar con el turno de preguntas porque es verdad que nos han mandado muchísimas, he tenido que seleccionar unas pocas porque se nos va un poco el tiempo, pero bueno, yo creo que a lo mejor incluso si hay muchas que se quedan en el tintero podemos escribir un artículo en el blog respondiendo el resto porque es verdad que es un tema que da para muchísimo y podríamos estar aquí horas y horas. Mira, la primera pregunta viene de Vanessa Méndez que dice, ¿cómo saber cuál de los 3 tipos de aprendizaje tienen mis hijos? Los 3 tipos de vías de acceso, ¿no? Si es más visual, más auditivo o más... Sí, exactamente. Los 3 que has dicho, ¿cómo saber si mi hijo aprende más por la vista, ¿no? Como has dicho tú, por visual, auditivo, o el otro que era cinestésico, ¿no? Sí, como corporal, para entendernos mejor, sí. Mira, al principio normalmente ellos usan los tres sistemas, entonces yo exploraría los 3. Pero, ¿cómo lo podemos saber? Pues explorando, ¿no? Explorando uno u otro. Por ejemplo, podemos probar a subrayar
a que subraye diferentes colores, que lo memoriza así y ver si realmente eso le ha facilitado o lo que más le ha facilitado a la hora de, imagínate que le estamos preguntando una pregunta que puede ser que le salga en el examen, ¿no? Y entonces ella me la está diciendo y yo le puedo preguntar, y cuando me la estás diciendo, ¿qué es lo que haces? ¿Estás viendo el texto? ¿Estás escuchando lo que leíste en voz alta? ¿O te estás acordando de cuándo hiciste esto? ¿O te estás acordando de en qué posición corporal estabas cuando estabas estudiando esto? Entonces, eso hace que podamos detectar cuál es su vía preferente de acceso. Que ella nos diga de qué está tirando para poderme decir la respuesta correcta. Vale, pues Óscar Carrascal, que se me mezclan los nombres, que hay muchísimas preguntas, ¿eh? Dice, ¿qué puedo hacer esencialmente para mitigar la frustración de mi hija a los errores? Has hablado, ¿no? Que tenemos que ayudar a nuestros hijos a ver los errores como partes del proceso, como una forma de aprender, pero claro, es verdad que hay muchos niños que ante esto, nosotros somos adultos y entendemos el error como un aprendizaje, pero ellos a lo mejor se frustran, ¿no? ¿Cómo ayudarles cuando son pequeños a entender esto? Pues premiándole cada niño es un mundo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero premiándole por rectificar los fallos, no por tenerlo. O sea, por tenerlo entiendo que no le va a premiar, ¿no? Pero que siempre que tenga fallos y lo rectifique, le dé un premio importante. Un premio que puede ser social, porque los niños tienen como tres deseos fundamentales. Uno es el bienestar, otro es la vinculación social, que es sentirse querido, y el tercero es aumentar su dominio, ¿no? Su capacidad de resolución de las cosas. Entonces, si lo vincula a esas tres cosas, puede hacerlo. Es decir, si yo tengo errores y mi hija al principio se frustra mucho, pero cada vez que lo rectifica, yo le premio mucho el rectificarlo, normalmente querrá hacerlo más porque sabe que tiene que pasar por eso, pero que después el premio es muy bueno, ¿no? Porque papá está contento porque estoy rectificando los errores. Entonces puede ser así, pero Y muchas Cristina, veces... supongo que también es importante que a lo mejor no todas las madres y padres lo hacen, pero también podemos empezar, ¿no?, por no fustigarles cuando hay un error, Ah, porque claro, igual hay total. casas en las que un error se castiga, ¿no? Total, es muy fácil caer en la trampa inversa. Fíjate que cuando he puesto los ejemplos de lenguaje he puesto una positiva. Has sacado un 10, eres muy listo, has sacado un 8, estamos muy contentos contigo. Entonces es muy fácil caer en la trampa de, qué bien, no has tenido ningún fallo. Entonces él entiende que tener fallos es malo. Sin embargo, si lo sustituyo por, qué bien, ya te lo sabes, ese recurso me puede servir para, uy, tenemos que ensayarlo un poco más y cuando lo rectificas, muy bien, ya te lo sabes, mañana lo puedes hacer mejor. El lenguaje es que es muy importante y se nos cuela muchas veces. Entonces, y también pensando que cuanto más las pongamos a la frustración, menos se frustrará. Aunque nos cueste y nos dé dolor, que lo pase mal frustrándose, muchas veces hará que se sature frustrándose y se frustre menos. Fíjate que esta conversación la tuve yo una vez con una persona, ¿no?, que me decía, es que cuanto antes nuestros hijos se frustren o algo les vaya mal, antes aprenderán herramientas, porque si no, cuando les vaya mal en el futuro no sabrán gestionar que les ha ido mal. Entonces no hay que volvernos locos, ¿no?, intentando evitar a nuestros hijos todas las frustraciones, todos los males, porque es que eso va a llegar, ¿no? Entonces hay que prepararles para ese momento. Sí, porque además que las frustraciones van ajustadas a la edad, entonces mejor que se frustre con cosas poco importantes objetivamente, aunque para ellos sean un mundo, que con problemas de adulto. Entonces hay que dejar a la vida hacer su camino, ¿no? Y yo acompañarle en esa frustración, pero no le puedo salvar de todo porque le estoy quitando recursos emocionales. En la encuesta que hicisteis sobre clima familiar con la pandemia, salió que muchas de las familias lo que habían echado de menos era que sus hijos tuviesen recursos emocionales para gestionarlo. Eso es inteligencia intrapersonal. No hay ninguna materia de eso en el cole, ¿no? Objetivamente, pero eso, los papás somos responsables de eso.
Muchos adultos, ¿no? También han echado falta tener ellos mismos esas herramientas Claro, para pasar ese proceso de una mejor forma. Y lo hablamos muchas veces, ¿no? Ahora cada vez pues, se habla más de esto, de los diferentes tipos de inteligencia, se enseña más esto, a lo mejor no en el colegio, que todavía está, pero en muchos otros campos. Sin embargo, claro, las madres y padres nadie les ha enseñado eso. Es complicado enseñar algo que tú no sabes, ¿no? No puedes enseñar ruso si tú no sabes ruso. Pues esto está pasando un poco, ¿no? exacto. Pero mi misión de hoy es meter el virus dentro para que tú ya lo tengas dentro y si alguna vez te salta y dices, uy, le estoy diciendo esto. Una vez, con una vez, eso se irá haciendo más grande, 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 hasta que podamos pillarnos más veces, ¿no? Haciéndolo mal, Sí, pero por tomar lo menos conciencia. ser Ujú. conscientes, sí. Vale, tengo otra pregunta, Cristina, es de Lola Pérez, dice, de todas las claves que nos has presentado, ¿cuáles podemos empezar a desarrollar en un niño de 3 años? Uy, mucha. El autoconcepto académico, ¿no? El decirle en qué es muy inteligente y que no solo sea lo del cole, ¿no? Se puede ser muy inteligente de cuerpo, ¿no? Y se puede ser, si mi hermano, por ejemplo, le dice muchas veces a su niña, ella tiene una inteligencia corporal muy desarrollada, ¿no? Y le cuesta un poquito más las matemáticas. Entonces él le dice, cariño, nosotros somos muy inteligentes de cuerpo y todavía somos un poquito gorditos en las matemáticas. Entonces tenemos que trabajar esto más, ¿no? Y fíjate que dice todavía somos, o sea, lo puedo cambiar, puedo mejorar, ¿no? Entonces desde los 3 años yo le puedo decir en qué es muy bueno y también destacarle eso, oye, esto no se te da muy bien ahora, pero oye, esto qué bien se te da en el autoconcepto, en el autoconocimiento también, cómo aprende también, ¿no? En demorar la gratificación muchísimo, o sea, darle los premios inmediatamente y darle premios por todo, ostras, ¿no? A lo mejor no hay que darle premio por todo y menos por lo básico, por hacer lo básico, ¿no? Que es lo que se supone que ha de hacer, no le des premios por todo. La relación con los errores también, a través del modelo. Si a mí me ve que me equivoco como madre, y si tú rato que soy tonta, me he equivocado, en vez de decir, jo, me he equivocado, pero ahora no lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, eso también hace que que aprenda. Y por supuesto también en que ellos sean autónomos en la medida de lo que puedan. Por supuesto, no va a llegar y se va a escribir en la agenda, no sabrá a lo mejor casi ni escribir, ¿no? Pero en crearle un hábito y una rutina y unos límites son súper importantes, porque los límites los niños los interpretan como amor, como cariño. Me está protegiendo y por eso me dice que no a cosas. Cristina, no nos queda casi tiempo, pero me gustaría que respondieras 3 preguntas que me han parecido muy interesantes del chat y a ver brevemente para poder dar respuesta a las 3, ¿no? A ver, Dice, si mi hijo se esfuerza mucho y a pesar de ello no tiene buenas calificaciones, ¿qué puedo hacer? uh-huh. Pues primero estar en contacto con su tutor para ver si hay algún problema detrás, ¿no? De qué está pasando. A lo mejor el reto que le está poniendo no está ajustado o a lo mejor puede ponerle una manera de evaluación diferente a la que tiene. A lo mejor mi hijo se pone nervioso en un examen escrito, pero podría estar menos nervioso si se lo hago oral, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces hay muchas adaptaciones que se pueden hacer. Entonces, primero explorar si está pasando algo si está pasando algo a nivel emocional o a nivel de alguna necesidad educativa específica, ¿no? Que tenga. Y, y una vez descartado eso, pues una vez que tenga la causa, ¿no? De por qué se esfuerza mucho y no tiene rendimiento, apoyarle mucho y también matricularlo en cosas en las que él sea muy bueno. Todos los niños son muy buenos en algo. O sea, hacerle sentir excelente en aquello en lo que naturalmente es bueno y se le da bien, puede desbloquear muchas veces muchas cosas. Nosotros tenemos alumnos de Kumon que dicen, oye, es que lo he apuntado y resulta que ahora está probando en todo. Y dice, si lleva solo un mes. Pues esa percepción de, De yo ostras, puedo, ¿no? que Recobrar la yo confianza. puede ser que desbloquee todo lo emocional que está impidiendo que él pueda aprender con tranquilidad, ¿no? Él a Ujú. su propio ritmo es algo que Kumon hace muy bien, porque el alumno que ha perdido ya el tren hace tiempo, ¿no? Se le da un reto ajustado y él de repente dice, ostras, esto sí lo sé hacer. Entonces no es que no tenga el don para hacerlo,
es que no me estaban dando adecuado. Toru Kumo, que es el fundador, siempre decía eso, ¿no? La culpa nunca es del niño, la culpa siempre es de la orientación, de la enseñanza. Sí, me parece interesante cuando has contado lo de poner retos ajustados a sus capacidades, ¿no? Que a todos nos ha pasado, nos ponen un reto muy fácil y nos desmotivamos, nos ponen un reto muy por encima de nuestras capacidades y nos frustramos. Entonces, eso, la clave es adaptar el reto a las capacidades de nuestros hijos. Voy con la siguiente pregunta, Cristina, que no quiero que se me queden fuera. Dice, has comentado que la lectura es la base de todo aprendizaje y que leer aumenta el vocabulario y desarrolla la inteligencia. ¿Qué hago para que mi hijo quiera leer si no le gusta? Uy, muy importante esa pregunta. Pues meterse en la página que he dicho. Crecerleyendo.es. Como uno de los recursos, porque en esa página se dan varias claves, por ejemplo, de cómo hacer un itinerario lector. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Pues no le gusta leer porque no le estoy proveyendo de libros que se han adaptado a su competencia lectora. Normalmente muchos niños no les gusta leer porque no entienden lo que leen, lo que le están proponiendo es demasiado difícil. Entonces hay todo un sistema para poder adaptar lo que mi niño lee a que sea algo que entienda y luego vinculándolo a sus núcleos de interés. ¿Le gustan los animales? Pues todos estos libros son de animales y además están ajustados a su competencia. Entonces, si me gusta un tema y encima lo entiendo, es muy difícil que no le guste leer. Es que es verdad, Cristina, que me da la impresión de que muchas veces no vinculamos la lectura con lo lúdico, lo vinculamos más con lo académico, ¿no? Y es muy grande lo que acabas de decir tú. Si a mi hijo le encantan los animales, pues a través de esa afición suya, igual ofreciéndoles libros de animales que, como tú has dicho bien, estén adaptados a su momento lector, pues mi hijo va a coger ese gusto por la lectura porque va a llegar a los animales a través de los libros, ¿no? Eso es, y el poder del ejemplo. Si mi hijo no le gusta leer y yo no me leo ni las instrucciones de los botes del champú, ¿no? Pues no va a generar él tampoco el deseo, ¿no? Entonces ellos también nos imitan mucho. Entonces, cuando mi hijo esté leyendo, si yo aprovecho para leer algo, también va a querer parecerse a mamá o papá. Y ya la última pregunta, que es que no quiero que se me quede, dice, mi hijo a menudo olvida lo que ha estudiado y al llegar al examen se queda en blanco. ¿Cómo puedo ayudarlo? Muy importante también. Pues puedo ayudarlo repasando todas esas siglas que he dicho, no olvidándome nunca del repaso. O sea, mete el repaso en la vida de tu hijo antes de dormir, es clave, ¿vale? Muchas veces, sobre todo las primeras 24 horas después de habérselo estudiado, porque después se pierde menos información. Y luego también contacto con el tutor y si es que se queda en blanco, no porque no recuerde, sino porque se pone nervioso, pues también hablar con el tutor para gestionar también esa emoción y por supuesto decirle que es solo un examen, que no se está jugando la vida con eso. Pues Cristina, la verdad es que ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Cristina es pedagoga, es psicóloga, es project manager en Kumo en España. Ha sido un placer que compartieras con nosotros todos estas 7 claves para conseguir que nuestros hijos sean buenos estudiantes, que hay que recordar que un buen estudiante no nace, no es algo innato, se hace y tiene algunas aptitudes que tú has dicho, ¿no? Es la actitud y la aptitud. Y que con estas claves las madres y padres vamos a poder empezar a fomentar en nuestros hijos. Vamos a recordar que tenemos matrícula gratis en Kumon hasta el próximo 15 de octubre, ¿has dicho? 15 días gratis. Matrícula, 15 días gratis sin pagar matrícula ni absolutamente nada. Es decir, contactas con tu centro, pruebas 15 días. En Kumon se trabaja todos los días, o sea que tendrán trabajo 15 días. Se trabaja todos los días, tienen su trabajito, práctica distribuida, recordad un poquito cada día. Entonces, después de esos 15 días, si decides quedarte, pagas ya la matrícula y el resto de 15 días, y si no te quedas, pues están amigos. 15 días sin para problema. Probar y hasta el 31 de octubre. Todas esas madres
quieran una ayuda a la hora de conseguir convertir a su hijo en este buen estudiante a través de estas 7 claves que nos ha dado Cristina, que seguro que vamos a empezar a poner en práctica ya desde mañana mismo. Cristina, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Hemos aprendido muchísimo con el webinar de esta noche. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias de nuevo por estar una noche más, que no me canso de decirlo. Hoy os lo agradecemos nosotros, algún día os lo agradecerán vuestros hijos. Y recordaros el siguiente webinar. El siguiente webinar nos visita la psicóloga Begoña Ibarrola, experta en inteligencia emocional, con un webinar pues muy importante. Ella va a hablar de resiliencia, algo tan importante en el mundo tan cambiante en el que vivimos. Y será el próximo 13 de octubre, aquí igual, a las 10 de la noche. Tenéis toda la información en la web de Educar es Todo. Muchísimas gracias y buenas noches.